En lo más profundo de la selva filipina, donde la humedad cuelga en el aire como un velo sagrado y las tormentas tropicales esculpen cada rincón del paisaje, la vida inventa maravillas que jamás han sido contadas del todo. Bajo las raíces gigantes que sostienen el bosque como columnas vivientes y entre sombras que respiran con cada amanecer, miles de criaturas diminutas trabajan en silencio para mantener en pie el equilibrio del mundo. Son arquitectos invisibles, recicladores que devuelven la vida a la tierra, polinizadores que pintan el futuro de los árboles, depredadores que sostienen el orden y centinelas que anuncian los cambios del clima mucho antes que cualquier satélite. Aquí, en este reino donde lo minúsculo sostiene lo inmenso, el canal bichólogo desciende hasta el nivel de una gota de rocío, se arrastra entre musgos y se esconde bajo hojas caídas para revelar secretos que ningún humano ve, pero que cada ser del bosque entiende desde hace milenios. Esta es la historia de los titanes ocultos que mantienen con vida a uno de los ecosistemas más extraordinarios del planeta. En la penumbra espesa de la selva filipina, donde cada tronco húmedo parece guardar un secreto ancestral, emerge una criatura que desafía toda lógica de tamaño y fuerza. El escarabajo rinoceronte filipino, con su silueta negra y brillante, avanza como un pequeño gladiador del subsuelo. Su cuerno, elegante y curvado, no es un arma de destrucción, sino un símbolo de resistencia. La marca de un titán que aprendió a sobrevivir en un mundo moldeado por tormentas, depredadores y la infinita competencia por un pedazo de vida. En su diminuto cuerpo se concentra una potencia que podría mover varias veces su propio peso, como si la selva misma hubiera decidido demostrar que la grandeza nunca depende de la estatura. En las horas más silenciosas de la noche, cuando el bosque exhala un aliento tibio y fragante, este coloso inicia su búsqueda de pareja. Su ciclo reproductivo es una danza de perseverancia. Los machos se enfrentan en duelos lentos pero firmes, empujándose con sus cuernos para conquistar el derecho de perpetuar su linaje. No hay violencia gratuita en su combate, solo el instinto de un ser que entiende que la vida avanza a través del sacrificio y el esfuerzo. Cada victoria, cada derrota, forma parte de una coreografía que la selva ha dejado escrita en sus genes desde hace milenios. Bajo la corteza descompuesta, donde la humedad es espesa como un susurro profundo, se ocultan sus larvas, criaturas pálidas que consumen madera muerta y la transforman en nutrientes. Son los recicladores silenciosos de la vida tropical, trabajadores incansables que devuelven al suelo la fertilidad que otros perderían. Allí, en la oscuridad tibia de un tronco podrido, se fabrica la salud de todo un ecosistema. La selva de Filipinas no respira sin ellos. Cada partícula de suelo fértil que sostiene un árbol gigantesco alguna vez pasó por la boca de un rinoceronte diminuto.
Pero su labor no se detiene en la tierra. Cuando este escarabajo mueve el suelo para enterrarse o para buscar alimento, está aireándolo, devolviéndole oxígeno y abriendo caminos por donde el agua de lluvia puede filtrarse. Es un jardinero involuntario, un campesino natural que labra la tierra con su propio cuerpo. Cada uno de sus movimientos, por insignificante que parezca, determina si un brote podrá convertirse en árbol o si el bosque perderá una promesa de futuro. En los troncos húmedos que se pudren lentamente gracias al clima tropical, este titán encuentra su hogar perfecto. Allí convive con hongos, termitas, ciempiés y otras criaturas que participan del arte de descomponer lo viejo para que nazca lo nuevo. Ese hábitat es una catedral de vida en transformación y el escarabajo rinoceronte es uno de sus sacerdotes más antiguos. A simple vista podría parecer torpe, pero cada paso suyo es un tributo al equilibrio del bosque. Para los humanos, este pequeño gigante se ha convertido en un aliado inesperado. Su dieta basada en madera en descomposición y su capacidad para mover el suelo lo convierte en un controlador biológico natural. En regiones donde los cultivos necesitan suelos saludables, su presencia es una bendición invisible. Incluso en zonas urbanas cercanas a la selva, su rol limpiador evita que la materia orgánica se acumule y se convierta en fuente de plagas. Sin pedirlo, sin saberlo, este escarabajo trabaja para nosotros. Pero su fuerza no lo protege del mayor enemigo del bosque, la pérdida de su hogar. La deforestación avanza como una sombra sobre Filipinas, arrancando troncos antiguos que tardaron siglos en caer por su propio peso. Cada árbol derribado es un refugio menos, un ecosistema perdido, un futuro que se desvanece. El escarabajo rinoceronte filipino, tan poderoso en apariencia, es frágil ante el impacto humano. Su población disminuye no por depredadores, sino por la ausencia de los santuarios que lo vieron nacer. Y aún así, este titán oculto sigue luchando por existir, recordándonos que la verdadera fortaleza no es aplastar al mundo, sino sostenerlo. Su historia es el hilo que nos conduce al resto de criaturas que conoceremos en este viaje. Seres diminutos que cargan sobre sus espaldas el peso de la selva entera. Porque en este bosque donde cada latido cuenta, los héroes más grandes son justamente los más pequeños. En este punto del viaje, mientras la selva respira a nuestro alrededor y las criaturas ocultas revelan apenas un fragmento de su verdad, quiero invitarte, como parte de esta comunidad que ama el misterio del mundo natural, a dar un pequeño gesto que tiene un enorme impacto. Si estas historias te están maravillando, si estos titanes diminutos despertaron en ti curiosidad o asombro, ayúdanos a seguir abriendo senderos. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este episodio. Cada interacción tuya es un rayo de luz que nos permite continuar explorando, grabando y contando la vida que muchos jamás verán con sus propios ojos. Tú eres parte esencial de esta misión, y sin tu apoyo, este viaje simplemente no podría continuar. En lo alto de las montañas filipinas, donde las nubes rozan las copas de los árboles como si buscaran consuelo,
aparece una figura que parece escapada de un sueño antiguo. Una sombra dorada que se abre paso entre la niebla con la delicadeza de un suspiro. Es la mariposa alas de pájaro de Filipinas, la Troiles radamanthus, una criatura tan majestuosa que por un instante el bosque parece detenerse solo para admirarla. Sus alas, amplias y fluidas como pinceladas vivientes, reflejan la luz de la mañana con un brillo cálido que recuerda al oro recién forjado. Mientras se eleva sobre el dosel, lleva consigo la promesa de un bosque que aún respira, todavía lleno de milagros. Su hogar está en los territorios donde pocos humanos se atreven a llegar. Montañas húmedas, bosques nubosos, selvas que viven eternamente entre bruma y sombra. Allí, en esos templos suspendidos en el aire, esta mariposa lleva a cabo una misión silenciosa pero vital. Cada flor que visita es un pacto con la vida. Cada polen que transporta es un mensaje que dice, el bosque continúa. Su vuelo no es solo belleza, es una cadena de favores entre plantas y criaturas, una negociación que asegura la supervivencia de cientos de especies que dependen de la polinización para reproducirse. En su delicado cuerpo se guarda un tesoro genético que ha evolucionado durante millones de años. Cada color, cada patrón, cada movimiento responde a la historia de adaptación y resistencia de un linaje que sobrevivió a glaciaciones, ciclos climáticos extremos y a la fuerza implacable de la competencia tropical. La Troides radamanthus no es solo una mariposa. Es un pergamino viviente donde está escrita la memoria de las montañas filipinas. Su genética es una llave que permite comprender cómo los bosques tropicales se regeneran, se expanden y prosperan. Porque esta reina dorada participa activamente en la arquitectura de la selva. Cuando poliniza flores de enredaderas, árboles o arbustos, está sembrando el futuro de la vegetación, que, con el tiempo, formará nuevos refugios para aves, insectos, mamíferos y hongos. Su labor sostiene la regeneración de los bosques más inaccesibles, aquellos que actúan como esponjas de humedad y fuentes de agua para aldeas enteras. Sin su vuelo, muchos de esos árboles jamás darían fruto, y el equilibrio quebradizo de la selva se hundiría en silencio. Su belleza ha conquistado a exploradores, fotógrafos y científicos. En las comunidades cercanas se ha convertido en un emblema del ecoturismo responsable, atrayendo visitantes que buscan contemplarla sin dañarla. Verla posarse en una flor, con sus alas extendidas como un abanico dorado, es presenciar arte puro. Arte que el bosque crea sin intención, solo porque puede. Las alas de pájaro es un recordatorio de que la naturaleza no necesita espectadores para ser grandiosa. Pero qué regalo es cuando decide mostrarse. Sin embargo, aquello que la hace extraordinaria también la hace vulnerable. El comercio ilegal ha perseguido sus alas durante décadas, arrancándola de su hogar para convertir su cuerpo en trofeo. Muchos la desean por su rareza, por su tamaño imponente, por ese brillo que parece sobrenatural. Y así, entre manos humanas, se apaga una luz que debería pertenecer solo al cielo del bosque. La pérdida de hábitat, sumada a la caza y al tráfico, ha reducido sus poblaciones, dejando huecos en un ecosistema que contaba con ella para continuar su ciclo eterno.
Pero la reina dorada no se rinde. Aún danza entre los árboles que sobreviven. Aún siembra con su vuelo la esperanza de un bosque que busca renacer. Cada aparición suya es un recordatorio de lo que aún queda por proteger, de lo que podríamos perder para siempre si miramos hacia otro lado. Su resistencia nos dice que la belleza no es frágil, es valiente. Y así, la historia de la mariposa alas de pájaro se une al legado del escarabajo rinoceronte y de todos los titanes que vendrán en este viaje. Porque en la selva de Filipinas, la grandeza se escribe en alas, cuernos, antenas y silencios. Cada criatura es una nota en la sinfonía del bosque, una sinfonía que aún podemos salvar. En lo alto del dosel tropical, donde la luz se filtra como un mosaico sagrado y las hojas se mecen como enormes manos verdes que acunan la vida, existe una sociedad tan perfectamente organizada que podría rivalizar con cualquier ciudad humana. Ahí, entre las ramas de los árboles frutales de Filipinas, la hormiga tejadora asiática despliega un arte que parece imposible para criaturas tan pequeñas. Con mandíbulas afiladas y cuerpos ágiles como chispas de cobre, estas obreras unen hoja con hoja, doblándolas, trenzándolas, tejiéndolas con la seda que producen sus larvas. Lo que construyen no son simples refugios, son fortalezas vivientes, cámaras térmicas, palacios suspendidos en el aire. Verlas trabajar es como observar a un ejército de diminutas artesanas que levantan muros verdes con la precisión de un arquitecto y el propósito de una familia que jamás abandona a los suyos. Cada nido es una prueba irrefutable de su inteligencia colectiva. No existe un líder visible, ni una voz que dicte órdenes. En cambio, existe un instinto compartido, una conexión casi telepática que guía cada paso. Cuando una hormiga detecta que una hoja es demasiado grande para doblarla sola, invita a otras. Cuando una unión cede, cientos acuden en un instante para reforzarla. Y cuando el nido está terminado, toda la colonia se mueve como un único organismo, respirando, alimentando y defendiendo su hogar como si tuviera un solo corazón. En esta fraternidad perfecta, cada individuo sabe que su fuerza depende del conjunto y el conjunto depende de su entrega. La hormiga tejadora es además una guerrera incansable. Su comportamiento defensivo es tan feroz como admirable. Protege sus nidos con una valentía que supera cualquier escala. Cuando un intruso se acerca, la colonia entera vibra con un mensaje silencioso: aquí no pasarás. Suben por troncos, rodean ramas, atacan en numerosas oleadas que confunden incluso a depredadores mucho más grandes que ellas. Y aunque su mordida no es mortal, su estrategia basada en número, coordinación y determinación convierte cualquier intento de invasión en un fracaso casi seguro. Son pequeñas, pero jamás frágiles. Su valentía y su disciplina las han convertido en uno de los controladores biológicos más eficientes del bosque. Mientras los humanos buscan pesticidas y químicos, la naturaleza ya había inventado a la hormiga tejadora para mantener a raya las plagas.
Cazan orugas que podrían devastar los árboles jóvenes. Persiguen insectos que dañan frutos y cuidan cada rama como si fuera parte de su propio cuerpo. Por eso, en muchas comunidades rurales, los agricultores conviven con ellas. Saben que donde vive una colonia de Oecophila smaragdina, la cosecha tiene más posibilidades de prosperar. Pero su rol en la cadena trófica va aún más allá. Ellas mismas son alimento para aves, reptiles y otros depredadores que dependen de su abundancia. Sus nidos crean microhábitats donde otras criaturas encuentran refugio, humedad o sombra. En su labor constante, impulsan un ciclo de vida que sostiene el bosque desde sus raíces hasta sus copas. Incluso sus restos, cuando mueren, se convierten en nutrientes para las plantas que alimentaron durante toda su existencia. Nada se pierde en su universo, todo se transforma. Su relación con los árboles frutales es una alianza antigua. Ellas los protegen, los limpian, los vigilan y, a cambio, reciben alimento en forma de néctar, savia y pequeños insectos que se congregan en los brotes jóvenes. Este pacto silente ha permitido que especies como los mangos, las guayabas y los cítricos prosperen durante generaciones. Sin estas hormigas, muchos árboles serían más vulnerables y la selva perdería parte de su equilibrio natural. Sin embargo, incluso una sociedad tan perfecta no está exenta de amenazas. La tala indiscriminada destruye los árboles donde construyen sus nidos y la expansión humana fragmenta los territorios en los que sus colonias se comunican. Sin corredores verdes, sin ramas que unan un árbol con otro, su mundo se convierte en una serie de islas rotas, imposibles de defender y de habitar. La hormiga tejedora, arquitecta de puentes vivos, ahora se enfrenta a un bosque que pierde sus propias conexiones. Y aún así siguen construyendo. Siguen tejiendo hojas, defendiendo frutos, sembrando vida. Con su esfuerzo silencioso se vuelven el eslabón perfecto que une este capítulo con los que vienen. Recordándonos que la selva no se mantiene en pie gracias a los gigantes, sino gracias a estos pequeños titanes que trabajan en comunidad. Mientras ellas sostengan el dosel con su ingeniería natural, la historia de la selva filipina continuará latiendo. Y nosotros, como espectadores privilegiados, solo podemos maravillarnos ante una sociedad diminuta que entiende mejor que nadie el verdadero significado de hogar. En los bordes luminosos de la selva filipina, donde el follaje se abre para dejar entrar al sol y la tierra respira un calor casi sagrado, domina una figura que combina elegancia y ferocidad en igual medida. La avispa de las llanuras, la Vespa affinis, se mueve como una flecha viviente entre los claros del bosque, patrullando territorios donde el viento trae aromas de resina, flores y polvo. Su vuelo firme anuncia que en este rincón del mundo, la supervivencia no es un lujo, sino una disciplina que se ejerce todos los días. Si las mariposas son poesía en movimiento y las hormigas son arquitectas colectivas, esta avispa es la guardiana del equilibrio, una depredadora que no busca destrucción, sino armonía. En su papel de cazadora, la Vespa affinis sostiene una misión que solo los más valiosos depredadores comprenden:
Controlar las poblaciones de insectos que, sin freno, podrían devastar brotes, semillas y jóvenes hojas. Sus presas incluyen orugas voraces, mosquitos reproductores y pequeños insectos que podrían multiplicarse hasta desbordar el bosque. Cada misión de caza es una danza precisa, una estrategia que combina velocidad, vista aguda y una paciencia que contradice la impaciencia humana. La avispa no mata por impulso, selecciona, regula, equilibra. Su aguijón es la balanza silenciosa del ecosistema. Las llanuras abiertas, esos espacios donde el sol cae con la fuerza de un martillo, son su hogar favorito. Allí construye sus nidos, estructuras de fibras vegetales masticadas que se convierten en paredes de papel natural, tan delicadas a la vista como resistentes al clima tropical. Son ciudades suspendidas bajo ramas bajas, en aleros rocosos o incluso en construcciones humanas cuando la expansión del hombre invade sus dominios. En esos nidos vibran cientos de obreras que mantienen la temperatura, crían larvas y defienden a la colonia con una devoción absoluta. En estas zonas abiertas de selva, su presencia es tan importante como la de los herbívoros y las plantas. Su depredación dirigida evita que los insectos nocivos afecten los brotes que alimentan a aves y mamíferos. Sin ella, el bosque perdería parte de su control orgánico y los ciclos alimentarios se desbordarían. La avispa Aphinis es, en esencia, una reguladora del caos, un recordatorio de que incluso los seres más temidos cumplen funciones de un valor incalculable. Su labor la convierte también en una aliada silenciosa del agricultor. En las zonas donde convive con cultivos, su presencia reduce plagas de manera natural, disminuyendo la necesidad de químicos que envenenan el suelo. Como el escarabajo que fertiliza la tierra y la mariposa que siembra flores, la avispa contribuye al bienestar humano desde las sombras, sin que muchos lo noten o lo agradezcan. Su aporte se siente en frutos más sanos, en hojas menos dañadas, en cosechas que prosperan sin excesos de pesticidas. Pero esta cercanía involuntaria con nuestra especie abre la puerta a un conflicto inevitable. La avispa de las llanuras, defensiva por naturaleza cuando su nido está en riesgo, puede atacar si percibe movimiento brusco o amenaza. Muchos accidentes ocurren no porque la avispa busque pelea, sino porque los humanos invadimos su territorio sin entender sus reglas. El miedo transforma su figura en villana, cuando en realidad actúa como lo haría cualquier criatura encargada de proteger su hogar, con determinación, con estrategia, con la fuerza de quien solo quiere sobrevivir. La expansión humana, la deforestación y el fuego alteran su hábitat empujándola a convivir más cerca de las personas, incrementando los encuentros desafortunados. Y así, un insecto vital para el equilibrio del bosque termina siendo víctima de persecución, ignorancia y exterminio. La verdadera amenaza no es su aguijón, sino nuestro desconocimiento de su rol como pieza clave en el rompecabezas ecológico. Aún así, la avispa de la llanura sigue sobrevolando las fronteras de la selva con la dignidad de un centinela incansable. Su historia encaja perfectamente en este viaje entre titanes ocultos, criaturas esenciales, incomprendidas y muchas veces temidas sin razón. Ella es la bisagra entre la furia y la armonía, entre el miedo y la responsabilidad. Y en su zumbido firme, la selva filipina nos recuerda que incluso los guardianes que más tememos son en realidad los que mantienen a salvo el corazón del bosque.
En lo más hondo de la selva filipina, donde el suelo parece murmurar historias antiguas y cada hoja caída esconde un universo en miniatura, emerge una criatura que vive entre el engaño y la belleza. La mantis hoja muerta, la artista silenciosa del camuflaje extremo. No es solo un insecto, es un susurro disfrazado de otoño eterno, una sombra viva que se vuelve invisible para sobrevivir. En este capítulo, nos adentramos en el reino de quienes dominan el arte de desaparecer, porque en estas tierras, solo el que se vuelve parte del entorno logra sobrevivir a la serenata salvaje de la selva. En el húmedo suelo forestal, donde las hojas se descomponen lentamente para alimentar el ciclo perpetuo de vida, esta mantis adopta su identidad más poderosa. La de la muerte que respira. Sus bordes irregulares, su textura quebradiza y sus tonos que van del ocre apagado al marrón marchito imitan con perfección a una hoja que el tiempo ha olvidado. Cada arruga en su cuerpo cuenta la misma historia que cuentan los restos vegetales que la rodean, que aquí, en el corazón del trópico, lo efímero es un escudo y el silencio es un arma. Pero bajo esa apariencia frágil, duerme un depredador paciente, casi monástico. La mantis hoja muerta no corre, no persigue, no alerta, espera. Con la quietud de un monolito antiguo, aguarda a que el mundo cometa un error. Y cuando un insecto desprevenido se aventura demasiado cerca, la selva anuncia otro destino cumplido. Sus patas delanteras se despliegan como cuchillos ceremoniales, y en un movimiento tan rápido como un pensamiento, el engaño se revela y el equilibrio se mantiene. En su aparente calma, late una precisión quirúrgica, una danza silenciosa que ha evolucionado durante milenios. A pesar de su habilidad para desvanecerse en la maleza, la mantis hoja muerta desempeña un papel vital en el equilibrio del bosque. Regula las poblaciones de pequeños insectos que podrían volverse plagas, y con cada ataque, protege la armonía de este ecosistema frágil y vibrante. Su presencia es una nota más en la sinfonía de control natural que mantiene a la selva en perpetuo movimiento. Y aunque nadie la vea, aunque su belleza se funda con la tierra, su función es indispensable. Es la guardiana silenciosa de este micromundo en tensión. Su coloración, tan perfecta que parece pintada por el propio bosque, no solo la protege, también la condena. Porque a medida que la deforestación avanza y los suelos fértiles desaparecen bajo el peso de la agricultura o la expansión humana, su reino de sombras se reduce. Esta criatura que ha dominado el arte de ocultarse no puede esconderse del peligro que desmonta el hogar del que depende. Cada árbol caído es una máscara menos, cada parche seco es un refugio perdido. Entre hojas que crujen bajo la lluvia y raíces que se enredan como venas, esta mantis nos recuerda cuán frágil es la vida que no vemos, que las criaturas más discretas suelen ser las primeras en desaparecer, y que su ausencia deja grietas invisibles en el equilibrio mayor de la tierra. La selva puede parecer eterna, pero sus guardianes más pequeños viven siempre al borde de la desaparición. Y mientras avanzamos en este viaje por los titanes ocultos de Filipinas,
la mantis hoja muerta nos deja una lección grabada en silencio. En un mundo que a veces corre demasiado rápido, hay vidas enteras dedicadas al arte de la paciencia. Vidas que solo piden una cosa para persistir: que el bosque siga respirando. Sigamos adelante, porque entre raíces vivas y sombras que se mueven sin advertencia, aún quedan criaturas esperando revelar sus secretos. En las copas más altas de la selva filipina, donde la luz se filtre como hilos dorados entre un océano de hojas eternas, existe un ser que no solo vive entre ellas, sino que se convierte en una más. El saltamontes hoja verde, una ilusión viviente, un fragmento del bosque que decidió moverse, respira en silencio entre las ramas como si la propia selva hubiera encontrado una forma de caminar. En este capítulo, seguimos el hilo invisible de la vida que se esconde a plena vista. La vida que se confunde con el viento, pero que sostiene, sin aplausos, el equilibrio de un mundo entero. Su cuerpo es una carta de amor a la perfección evolutiva. Cada vena marcada en sus alas es un espejo de las fibras vegetales que lo rodean. Cada tono verdoso replica el idioma del follaje que lo cobija. Y cuando se mece con suavidad entre las ramas altas, su movimiento es tan natural que engaña incluso a los ojos más atentos. Aquí, donde la luz baila y las hojas susurran, este maestro del mimetismo ha convertido la invisibilidad en su escudo más fiel. Su vida transcurre en los balcones verdes de la selva, ahí donde solo los animales más livianos pueden caminar sin quebrar el silencio. Entre remas que crujen suavemente y brotes que se abren con lentitud, el saltamontes hoja verde pasa desapercibido, protegido por su propia imitación. Es un habitante de las alturas que no busca el drama de los depredadores ni la urgencia del salto constante. Su poder está en su quietud, en la delicada habilidad de confundirse con el escenario donde vive. Herbívoro por naturaleza, se alimenta de las mismas hojas que imita, convirtiendo su vida en un ciclo casi poético, donde devora lo que le da identidad. Su dieta ayuda a mantener la vegetación joven, renovando el bosque sin destruirlo, podando solo lo necesario. En esta danza silenciosa, su aparente fragilidad sostiene procesos invisibles que permiten a la selva seguir reinventándose. Porque incluso aquellos que parecen no hacer ruido cumplen funciones que resuenan más hondo de lo que imaginamos. Pero el saltamontes hoja verde no es únicamente un actor en el equilibrio vegetal, también es una pieza clave en la cadena alimenticia. Su camuflaje lo protege, sí, pero no es infalible. Aves cazadoras, reptiles ágiles y otros depredadores expertos conocen su truco. Cuando es descubierto, se convierte en energía para otros seres, una chispa más en la rueda eterna de la vida que gira sin detenerse. Su existencia demuestra que, incluso los maestros de disfraz, están sujetos al gran juego del bosque. Aún así, su mayor enemigo no proviene de la naturaleza, sino del deseo humano. Su belleza, tan improbable y fascinante, ha desportado una demanda creciente en el comercio de mascotas exóticas. Muchos de estos seres, arrancados de su hogar, no sobreviven al viaje o al encierro. Y así, un insecto que ha perfeccionado el arte de ser invisible se vuelve demasiado visible para quienes buscan poseerlo.
atrapado por su propio encanto. Hoy, este caminante verde es un recordatorio de cuán frágiles son los secretos del bosque cuando la curiosidad humana se convierte en captura. En un mundo donde cada criatura tiene un rol insustituible, perderlo sería como arrancar una hoja esencial del libro eterno de la selva. Es una vida pequeña en apariencia, pero enorme en propósito. Mientras seguimos nuestro recorrido por estos titanes ocultos, el saltamontes hoja verde nos enseña que no todas las maravillas buscan ser vistas. Algunas solo desean existir en paz, mimetizadas con el latido del bosque. Y sin embargo aquí estamos, contemplándolo, admirando el milagro que representa, porque en Filipinas, incluso aquello que parece una simple hoja puede ser un guardián silencioso del equilibrio del mundo. En las profundidades de la selva filipina, donde la humedad abraza la madera vieja y el tiempo parece detenerse entre troncos caídos, surge un destello que rompe la penumbra como un rayo atrapado en un cuerpo diminuto. Es el escarabajo joya, una chispa metálica suspendida entre sombras, un fragmento viviente de arcoíris que la selva decidió esculpir en silencio. Su aparición es un recordatorio de que, incluso en los lugares donde todo parece marchito, la vida guarda todavía un brillo que sorprende, que cautiva, que despierta. Y es en este brillo donde encontramos el hilo que une a todos nuestros titanes ocultos. Cada uno, desde su misterio, sostiene el alma misma de la selva. Los colores iridiscentes que lo cubren, verdes eléctricos, azules profundos, destellos dorados, no son simple adorno, son una armadura luminosa construida por la evolución durante millones de años. Bajo la luz, su cuerpo parece líquido, cambiante, como si no tuviera un color fijo sino la capacidad de robarle tonalidades al propio cielo. Ese resplandor que hipnotiza a quien lo encuentre no solo es belleza, es estrategia, es comunicación, es supervivencia. En un mundo donde los depredadores merodean, parecer un fragmento de metal o de luz puede ser la diferencia entre vivir o desaparecer. En la madera que se descompone, ahí donde otros ven ruina, este escarabajo encuentra hogar. Los troncos viejos son su palacio y su despensa, un universo húmedo y oscuro donde se desarrolla su ciclo vital. Allí, las larvas trabajan sin descanso, transformando la muerte vegetal en materia nueva, aireando los suelos, devolviéndole al bosque nutrientes esenciales. Son pequeñas alquimistas de la renovación natural, eslabones silenciosos en el proceso eterno de reciclaje que permite que la selva siga creciendo con fuerza. Su papel como descomponedor es más importante de lo que a primera vista parece. Cuando el escarabajo joya consume y fragmenta la madera, acelera la regeneración de los bosques, permitiendo que la vida joven se abra paso entre los restos del pasado. Cada tronco trabajado por sus mandíbulas se convierte en un lecho fértil para hongos, plantas y microorganismos. Su trabajo es invisible, sí, pero sus consecuencias son enormes. Sin él, la selva avanzaría más lenta, cargada por un peso de madera muerta que impediría su renacer. Pero su brillo no ha pasado desapercibido para los humanos. Desde tiempos antiguos, culturas de Filipinas han visto en este insecto un símbolo de prestigio, poder o buena fortuna. Sus colores imposibles de imitar
Han decorado artesanías, ornamentos y rituales. Hoy, su presencia inspira a artistas, fotógrafos y científicos que ven en él un puente entre lo estético y lo natural, entre la belleza y la función. Sin embargo, esta misma fascinación ha abierto la puerta a un peligro silencioso. El tráfico ilegal ha convertido este pequeño tesoro viviente en un objeto de colección. Algunos lo capturan para venderlo como pieza ornamental, desconociendo o ignorando el daño que esto causa a su población y al equilibrio natural en el que participa. Cada ejemplar arrebatado del bosque es más que un insecto menos. Es un descomponedor menos, un punto de luz apagado, un engranaje esencial que se pierde en la maquinaria del ecosistema. Su vulnerabilidad es el reflejo de una verdad que recorre cada capítulo de esta historia. Cuanto más extraordinaria es una criatura, más riesgo corre de ser explotada. El escarabajo joya con su fulgor inconfundible es una prueba de que la belleza puede ser un arma de doble filo. Admirarlo debería despertar respeto, no deseo de poseerlo. Mientras avanzamos en nuestro viaje por la selva de Filipinas, este resplandor viviente nos recuerda que no todo lo brillante debe ser tomado. Algunos tesoros existen solo para ser contemplados, para recordarnos la magia profunda del mundo natural. Y así, en un rayo verde azulado que se pierde entre los troncos, descubrimos una vez más que los titanes ocultos de esta selva no necesitan tamaño para imponer su grandeza. Basta con que sigan brillando donde pertenecen, libres, silenciosos, esenciales. En el punto más profundo del bosque filipino, allí donde ni la luz más valiente se atreve a descender, gobierna un titán que no necesita alas ni brillo para imponer respeto. Es el 100 pies gigante tigre filipino, una sombra viva que serpentea entre raíces húmedas y hojas podridas. Un depredador que encarna la ley más antigua de la selva. Solo sobreviven quienes saben moverse en silencio. Su sola presencia es suficiente para recordarnos que bajo nuestros pies existe un reino feroz y perfectamente organizado, donde cada criatura ocupa un lugar que mantiene el equilibrio del bosque. Su cuerpo, largo y segmentado, parece la combinación exacta entre flexibilidad y fuerza. Rayado en tonos rojizos y oscuros, su apariencia recuerda a un tigre en miniatura. Un símbolo visual de su rol como cazador supremo del suelo tropical. Mientras otros insectos dependen del camuflaje, él confía en su velocidad, en sus mandíbulas afiladas y en un veneno diseñado para someter incluso a presas que duplican su tamaño. En cada movimiento hay precisión quirúrgica, en cada ataque una elegancia predatoria que la evolución ha perfeccionado durante millones de años. Cuando cae la noche y el bosque exhala un aliento húmedo, el gigante tigre despierta. Sus antenas registran vibraciones imperceptibles para nosotros. Sus patas exploran la tierra como si leyeran un mapa invisible bajo la piel del suelo. Es en estas horas oscuras donde su verdadera grandeza emerge. Se alimenta de cucarachas, ratones, pequeños reptiles e incluso otros depredadores, controlando poblaciones que sin él crecerían sin freno.
Su rol como regulador es vital para mantener el equilibrio entre herbívoros, omnívoros y carroñeros en este microcosmos nocturno. Aunque su fama lo pinta como una criatura peligrosa, y su mordedura, sin duda, es dolorosa y puede ser médicamente delicada, su propósito va mucho más allá del temor que inspira. No ataca por gusto ni por maldad. Cada embestida es parte de un engranaje ecológico que permite que la selva respire con armonía. Sin él, proliferarían especies que dañan raíces, roen cibuillas o transmiten enfermedades. El gigante tigre es en esencia un guardián involuntario, áspero sí, pero indispensable. Bajo rocas calientes por el sol del día, entre troncos que la humedad ha empezado a convertir en polvo, este ciempiés encuentra el refugio perfecto. Allí nace, caza, se reproduce y muere, dejando tras de sí un legado que no necesita monumentos. Su hogar no son los árboles altos ni las flores, sino la penumbra del suelo. Ese mundo que la mayoría desconoce, pero del que depende la salud de todo lo que crece hacia arriba. Pese a su importancia ecológica, la relación entre humanos y este predador ha sido tensa. Muchos lo temen, y otros lo matan sin comprender que al hacerlo, eliminan a uno de los controladores naturales más eficientes de la selva. El desconocimiento lo convierte en víctima injusta de prejuicios que, paradójicamente, ponen en riesgo la estabilidad del mismo ecosistema que intentamos proteger. El gigante tigre filipino nos recuerda algo esencial. La selva no solo está hecha de criaturas hermosas o delicadas, también está formada por depredadores que mantienen el orden, por fuerzas que parecen intimidantes, pero que en realidad son los baluartes ocultos de la vida. Cada pata, cada segmento, cada latido silencioso de este ciempiés sostiene un equilibrio que no vemos, pero del que dependemos. Y así, al cerrar este capítulo, entendemos que en las profundidades del suelo vive un guerrero ancestral que nunca será portada de un calendario ni protagonista de una postal turística, pero cuyo trabajo es darle vida al resto de los titanes ocultos de la selva filipina. En sus sombras, el bosque encuentra disciplina. En su veneno, un recordatorio de la crudeza natural. En su presencia, una verdad innegable. Incluso lo que tememos puede ser lo que más necesitamos. Mientras los sonidos de la selva se apagan lentamente detrás de nosotros, entendemos que este lugar es más que un ecosistema. Es una historia escrita por millones de seres que trabajan en silencio para sostener la vida. Lo diminuto sostiene lo gigantesco, y lo invisible escribe el destino del bosque. Hemos visto ingenieros de hojas, joyas vivientes que brillan como fuego, depredadores que reinan en la oscuridad y arquitectos que transforman ramas en ciudades. Cada uno cumple un rol que, si desaparece, deja un vacío que ni el viento puede llenar. Y frente a esta verdad, la fragilidad de estas criaturas se vuelve un reflejo de nuestras propias decisiones.
El futuro de la selva filipina y de todos los bosques del mundo depende de que comprendamos su valor y actuemos en consecuencia. No basta con admirarlos, debemos protegerlos, contarlos y mantener viva la curiosidad que nos empuja a defender lo que aún resiste. Si este documental te tocó, te sorprendió o te hizo ver el mundo con un brillo distinto, entonces te pedimos algo pequeño pero poderoso. Suscríbete a Bichólogo, comenta qué criatura te impactó más y comparte este episodio para que más personas descubran la magia que vive bajo las hojas. Cada clic tuyo nos ayuda a seguir grabando selvas, registrando especies y contando historias que están desapareciendo. Somos un canal pequeño que depende completamente de tu apoyo para continuar. Si te unes, podremos seguir entrando juntos en territorios donde la vida se oculta, esperando que alguien, como tú, quiera escuchar su historia.